El plantel educativo de Navojoa, Sonora, Cebetis número 207, presenta el dominio de la bacteria en colaboración con la profesora Patricia Eugenia Montión Vega y el equipo de tercero y vespertino Biodiversidad, Erlinda Acelia Angulo Márquez y Robert Enrique Muñoz Salazar. Primeramente hablaremos de las bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de algunos micrómetros de largo. Tienen distintas formas, incluyendo esferas, barras y hélices. La bacteria es procariota y por lo tanto de las células eucariotas de animales, plantas, etc. No tienen núcleo ni órganos internos. Muchas bacterias disponen de flagelos o otro sistema de desplazamiento y son móviles. El estudio de la bacteria es bacteriología. Una es la rama de la microbiología. Son los organismos más abundantes del planeta. Fue descubierta por Anton en 1863, usando un microscopio de lente simple, diseñado por él. Sus características es que las bacterias son morfológicamente muy simples y pequeñas, aunque su tamaño varían de 0.2 y 10 micrómetros. Están constituidas por una sola molécula bicular de ADN, llamada nucleoide, que se encuentra en el citoplasma y no está relacionado por una envoltura nuclear. La bacteria tiene pocas proteínas asociadas y puede encontrarse tanto en una molécula principal como en unas pequeñas cadenas llamadas plásmidos, ribosomas. Es igual a las arqueas, que es citoplasma. No existe sobreestructura celular sobre pequeñas ribosomas o mesosomas, que son pliegues de la membrana plástica, que aparentemente se genera a sufrir algún daño. La mayoría de las bacterias tienen pared celular que contiene hemoglobina molecular y distingue las paredes celulares de las arqueas y se hacen sus tejidos de las bacterias. Antibióticos tradicionales. Las bacterias cuentan con varias vías metabólicas de alimentos. Pueden ser autótrofas, quimiosintéticas o fotosintéticas, aunque con frecuencia son heterófagos por absorción. Hablaremos de sus hábitos. En este grupo también se presentan todas las procariotas causantes de enfermedades, llamadas patógenas. Un gran número en las que se establecen acciones simbióticas con otra especie y la mayor parte de las bacterias de vida libre que se hallan sobre casi todo material o hábitat existente en la tierra, en el aire, en el suelo, en los cuerpos de agua, en el hielo de los polos e incluso en hindaduras volcánicas. Las bacterias autótrofas pueden ser fotosintéticas si usan la luz como fuente de energía para producir su alimento, como las algas procariotes verdes azules, mejor conocidas. Las que pueden ser compuestos químicos inorgánicos, pero tener energía y producir sus alimentos también son consideradas como autótrofas, pero su mecanismo es considerado como quimiosintesis. La mayor parte de las bacterias dependen de los compuestos orgánicos, materia orgánica y producida por otros organismos. Lo que son conocidas heterófitas, entre estas la mayoría se alimentan de materia muerta, autótrofos, mientras otros prefieren vivir en espesa de otros organismos como parásitos asociadas con ella, como comensales y mutualistas, como en el grupo de bacterias que son seres más resistentes. Después de los arqueos pueden sobrevivir a temperaturas cercanas de punto de congelación. Reproducción. Las bacterias suelen reproducirse definitivamente de forma sexual por impartación o fisión binaria, simplemente partiéndose en dos cada bacteria en un clon de la original y contiene una copia idéntica del ADN. No hay muerte celular. La bacteria puede, en cierto sentido, inmortal, sea calculando condiciones favorables, pueden dividirse cada 20 minutos en promedio, cuando su población se multiplica 3 veces por hora, no obstante que las bacterias no existen recursos sexuales por función gameto como las eucariotas. Algunas veces los individuos intercambian su material genético mediante 3 mecanismos clásicos que les permiten que identifiquen su capacidad de supervivencia. Estos son transformación, transducción y conjugación. La transformación son fragmentos de ADN liberados de una célula bacteriana desintegrada. Son captados por una célula e integrados
a tu propio ADN. Transducción. Los genes bacterianos son transferidos de una materia a otra dentro de un virus. Conjugación. Dos células se unen y material genético se transfiere de una a otra. Clasificación. Aunque a menudo una misma especie de bacteria adopta distintos tipos morfológicos, existe sin embargo una forma o tipo de fundamentales que pueden permitir sobre los conocimientos como formas esféricas o bacilo, espirilos y hilarios. La clasificación del grupo suele efectuarse principalmente obteniendo a sus características fisiológicas bioquímicas más que por sus caracteres bursiológicos. Como auge de los estudios moleculares, se ha avanzado en las clasificaciones que tienen en base como parentesco evolutivo de los grupos de este dominio, dando que la clasificación es más aceptada en el dominio de las bacterias, conociendo alrededor de 15 áreas diferentes. Conclusión. Característica. La característica de la bacteria, constituida por una molécula circular de ADN, bacteria, de pocas proteínas y contiene ribosoma. En hábitos, la bacteria cuenta con varias vías metabólicas. La mayor parte de la bacteria depende de compuestos orgánicos. En reproducción, tiene un proceso de una transformación, transducción y conjugación. En clasificación, hablamos de que a menudo una misma especie de bacterias se adoptan a diversos tipos de morfológicos. Bacteria, organismo microscópico unicelular, carácter de un núcleo que se multiplica por división celular sencilla o por espora.